Hola, hola gente linda de YouTube, bienvenidos una vez más al canal. Hoy me los llevo, mi gente, a una pequeña calle donde hay música todo el tiempo, agrupaciones callejeras tocando, gente bailando, bebiendo. Bueno, eso fue lo que estuve investigando y ahora vamos a estar dirigiéndonos a esa calle. Por eso se me ocurrió llevarlos hasta allí para comprobar si esto es cierto. Y es nada más y nada menos que el Callejón de Hammer. Les adelanto que es un lugar lleno de mucha historia, lleno de muchos datos curiosos. Yo siempre escuché hablar de ese nombre y hablar de esa calle, pero nunca la había visitado y no tenía idea ni siquiera de dónde quedaba. Pero eso también, mientras investigaba, ya lo descubrí y ahora mismo nos encontramos camino hacia ese sitio. Mientras tanto, los pongo un poco en contexto y les adelanto que la calle tiene, mi gente, un origen muy curioso y humano a la vez, porque fue una zona que nació a inicios del siglo pasado a partir de la compra de los terrenos por un norteamericano de origen franco-alemán en la barriada de Cayo Hueso. Y allí en ese lugar organizó un negocio de materia prima y fundición, donde puso a trabajar a negros y a chinos y a la vez se tomó el trabajo de construirle casas a sus trabajadores en toda esa zona a la cual nos vamos a estar dirigiendo ahora. Un acto verdaderamente muy generoso y que no pasó desapercibido. Área que para 1913 el gobierno colonial español trató de comprarla, pero no tuvo éxito, por tanto, toda esa zona mantuvo su esencia hasta la actualidad. La historia de Francisco Hammer se inscribe en un contexto más amplio de la colonización y el desarrollo económico de Cuba, donde muchos inmigrantes y empresarios extranjeros jugaron un papel crucial en la transformación de la economía cubana. Su influencia se extendió a otras áreas, como la agricultura y la inversión en infraestructura. Hammer fue el empresario y filántropo que se destacó en Cuba durante el siglo XX, quien se dio a conocer por su compromiso con el bienestar de sus trabajadores, en particular aquellos de origen afrodescendiente y chino. Su enfoque humanitario y su apoyo a los derechos de los trabajadores lo han convertido en una figura respetada en la historia cubana. Por tal motivo, mi gente, es que esta callejuela tomó su nombre. Y esta es la calle exactamente donde se encuentra ubicado el Callejón de Hammer, un punto muy céntrico verdaderamente, ubicado en las calles Aranguro y Hospital en Centro Habana. Y como dato curioso, quiero que sepan que es el primer mural en la vía pública dedicado a la cultura afro-cubana, que nace exactamente el 21 de abril de 1990 en Cayo Hueso. Y ya estamos aquí, así que si no te quieres perder esta aventura de hoy que ya empezó, gente linda, quédense hasta el final del vídeo. Recuerden, no hice sin antes hacerme saber en los comentarios qué les pareció la historia, dejarme un like y si eres de los que no estás suscrito, suscríbete por favor, que así me estarás apoyando. Y hay un dato curioso y es el que convierte esta callejuela en lo que es hoy. Y esto no comenzó el siglo pasado, sino hace 36 años, cuando el desaparecido artista plástico y promotor cultural Salvador González, nacido en 1848 y fallecido en 2021, decidió crear este callejón y justo en el medio del mismo hoy se encuentra esta lápida en honor a este artista cubano, el fundador de este hermoso callejón. Lugar, mi gente, muy visitado históricamente por los turistas que arriban, o mejor dicho, que arribaban, ya ni sé por qué, apenas se ven extranjeros aquí. Y aunque nunca había venido, sí escuchaba de siempre hablar de la fama con la que contaba este lugar debido a la alta presencia extranjera. Y es verdaderamente un lugar muy conocido a nivel internacional por sus paredes llenas de aforismos. Es una plaza donde permanecen vivas las tradiciones de origen afrocubano. Y como dato curioso, es importante tener en cuenta, y quiero que sepan, que en Cuba hubo un tiempo en el que el gobierno prohibió las religiones en el país. En aquel entonces había una actitud un poco recia hacia el tema. Y Salvador fue el primero en pintar murales y hacer esculturas dedicadas a la cultura afrocubana, que también forma parte de nuestra identidad. Porque los cubanos tenemos, mi gente, tanto de españoles como de africanos, y así como se fusionaron costumbres, también se fusionó esta religión con la católica, ya que los esclavos africanos, para poder practicar su religión en el país sin que los españoles lo notaran, lograron mantenerla a través de una serie de estrategias ingeniosas y adaptativas. Una de estas estrategias fue a través del sincretismo religioso, una de las tácticas más efectivas donde los esclavos combinaron elementos de su religión yoruba con el catolicismo. Por ejemplo, los orichas, que son las deidades yorubas, o los diferentes santos, fueron identificados con santos católicos. Esto les permitió a los practicantes poder seguir venerando a sus deidades bajo la apariencia
de rendir culto a los santos católicos. Y la esencia de este callejón de negros en sus inicios hoy rinde tributo a la cultura afrocubana, mi gente. Como pueden ver, algunas obras están hechas de restos de viejas bicicletas o de bañeras abandonadas relucientes ahora, luego de que tomaran colores. Y no son colores cualquiera, sino los colores que identifican los orígenes afrocubanos. Podemos ver cómo predominan los colores negro, azul, blanco, el verde, el amarillo. Por ejemplo, el blanco es Obatalá, el azul es Yemayá, el rojo y el negro el Eguá, el verde y negro Ogún, el rojo y blanco Changó. Y son estos algunos de los colores que representan estos santos afrocubanos equivalentes a santos católicos. Y esto es un dato curioso, un tema del que no conozco mucho, pero sí sé que uno de esos santos, por ejemplo, en la religión yoruba, Ochun, representa en la católica a la Virgen de la Caridad del Cobre. Y aunque la religión católica no reconoce la religión yoruba, según estuve investigando, para pertenecer a la yoruba sí hay que estar bautizado en la iglesia católica. Y los yorubas también creen en los santos católicos, al igual que en los suyos. Además, en este callejón existe un lugar sagrado para la celebración de ritos de la religión Palo Monte. Es una concentración de fuerzas mágico-religiosas o microcosmos donde se resumen todas las fuerzas de la naturaleza en función del hombre. Es un pacto entre la vida y la muerte. Reglas de Palo Monte o Palo Monte. Esta expresión religiosa tiene su raíz en los cultos practicados en el Reino del Congo y otras monarquías subordinadas de origen bantú, término con que la etnología occidental reunió bajo una misma denominación a la comunidad de los pueblos del África Occidental, Central y Austral, que hablaban esa lengua en cualquiera de sus variantes. Sí, mi gente, porque en Cuba hay una diversidad religiosa fruto de nuestra propia integración, tanto española como africana. Por eso abundan mucho por acá el catolicismo, como la santería y la religión yoruba. Al igual también abunda el cristianismo en un gran por ciento de la población cubana. Y esta es la historia, mi gente, de Callejón de Jamel, un sitio que combina historia, cultura, religión, mucha presencia turística atraída por la propia esencia del lugar, que se ha mantenido durante décadas, aunque al día de hoy muchas cosas han dejado de ser por la propia caída del turismo, por la situación que vive Cuba, porque por lo general lo que sostiene muchos de estos lugares es el propio turismo. De hecho, todo esto es un proyecto de desarrollo local que se autosustentaba o se autosustenta, desconozco exactamente cómo funciona ahora, con los propios ingresos que generaba el turismo a partir de las propias ofertas que se ofrecían y todavía se siguen ofreciendo, aunque no igual que antes. Se dice que esto fue un hervidero de extranjeros. Hoy solamente se pueden ver unos pocos caminando de forma aislada, que se llegan hasta aquí motivados por la historia de lo que un día fue y de lo que es, pero sin vivir lo que por muchos años se vivía aquí. Esa rumba constante, esos bailes, las bebidas y las ofertas de todo tipo que aquí se ofrecían.
Y hasta aquí el vídeo de hoy, mi gente, y como siempre les digo, gracias por llegar hasta este minuto, pero recuerda no irte del vídeo sin antes hacerme saber en los comentarios qué te pareció esta maravillosa historia. Déjame tu like y si eres de los que no te has suscrito, por favor apóyame suscribiéndote. Nos vemos en una próxima aventura con Charlie Vlogs.